en cargas equilibradas, triángulo o estrellas, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que si la carga está equilibrada, vamos a dibujar una carga en triángulo, y de paso repasamos un poquito lo que llamábamos, las corrientes que llamábamos a cada una de... Si nosotros tenemos una carga, no voy a dibujar el generador, en este extremo está conectado el generador, por supuesto no hay neutro, entonces las únicas tensiones presentes que hay son las tensiones de línea. En este circuito tenemos que las U de línea serían igual que las U de fase, porque no nos olvidemos que acá adentro las corrientes yo las dibujo en forma cíclica siempre para que el ejercicio me dé bien. Son corrientes que están dando vuelta en este sentido. Y estas de acá, a estas las llamamos que son las corrientes de fase. Y esta que está acá, vamos a hacer otro color, son nuestras corrientes de línea. Entonces acá se da la relación que I de línea es raíz de 3 I de fase. Siempre cargas equilibradas. Cargas equilibradas. Esto es Z. Le voy a poner así, Z triángulo. Así cuando ponemos potencia. Sabemos que es la Z de triángulo y son todas iguales. Al ponerla de esta manera, bueno, acá arriba digo que cargas equilibradas, entonces todas las corrientes que hay acá, los módulos de las corrientes de fase que hay acá son iguales, y los módulos de las corrientes de línea que tenemos aquí van a ser iguales. Entonces, yo tengo que ver cuál es, si yo quiero calcular la potencia, vamos a empezar con potencia activa. Si yo quiero acá calcular la potencia activa, bueno, nosotros sabemos que la potencia activa es la tensión por la corriente por el coseno de phi, o sea, el ángulo phi es el ángulo formado entre la tensión y la corriente. Bueno, si yo quiero escribir acá la potencia de una fase, porque acá ¿cuántas tengo? Tengo una, tengo dos y tengo tres. Si yo quiero escribir la potencia de una fase, yo pondría potencia de una fase, ¿y en qué se va a medir esta potencia? Se va a medir en watt. ¿A qué va a ser igual? Y va a ser igual a la tensión a la cual está la fase. Y todas las tensiones son iguales, ¿no es cierto? Todas las tensiones son iguales. Estas serían las tensiones, las marco. Y acá yo tendría R, S, T. Voy a hacer una secuencia directa. Y bueno, y acá tendría, esta sería la UTR, esta es URS, y esta acá que me quedó un poco, esta de acá abajo la fase T, esta sería la UST. Entonces la potencia por fase sería el producto de los módulos, recuerden que son siempre los módulos, de corriente y de tensión, los módulos. Ahora los vamos a expresar con módulos. ¿Qué sería? Por ejemplo, la potencia en esta fase, donde ahora voy a marcar esta impedancia. Y sería la corriente que yo marqué, que es la corriente de fase, por la tensión esta que está acá, que
lo pongo en líneas generales, es la U de línea. Es la U de línea esta, y esta es la U de fase. Entonces me quedaría el módulo de U de línea por el módulo de I de fase por el coseno del ángulo que forma la tensión con la corriente. El ángulo que forma la tensión con la corriente es, recuerden siempre, el ángulo de la impedancia. Y lo voy a poner como coseno de phi. Nosotros usamos phi. Entonces tengo U de línea por I de línea, U de línea por I de línea, y esta es la potencia en una fase. Yo lo que puse acá es la potencia en una fase. Bien, pero yo quiero saber la potencia total. Son 3 fases, entonces la potencia total será la suma de la potencia en cada una de las fases. Pero vean que la potencia en cada una de las fases es esto mismo. Se repiten las fases porque la U de línea en los bornes de la impedancia es la misma el módulo y las corrientes de fase son iguales. Por lo tanto, los cosenos de phi son iguales por cargas equilibradas. Entonces, la potencia total sería 3 veces 3 por la potencia de fase. La potencia de fase la escribí acá, es U de línea por I de fase por el coseno de phi. Ahora, nosotros acá tenemos esta relación entre la tensión de línea y la I de fase. Por lo tanto, podemos poner que si yo despejo I de fase de acá, la I de fase, lo voy a poner de este lado. Yo tengo que la I de línea es raíz de 3 por la I de fase, por lo tanto, despejo la I de fase y me va a quedar la I de línea sobre raíz de 3. Esto que está acá, que lo saqué de la condición de la carga en triángulo, este I de fase lo voy a reemplazar acá. Esto que tenemos aquí también es un módulo. Yo a veces no le pongo, pero recuerden que siempre son los módulos. Y bueno, ¿y cómo quedaría la potencia total? La potencia total, que lo voy a llamar P sub T, la potencia total sería 3 por U de línea, y el reemplazo, ahora me queda I de línea sobre raíz de 3, coseno de phi, y esto lo puedo escribir de esta manera. Me queda acá el módulo de U de línea por el módulo de I de línea por el coseno de phi. Bien. Ahora me faltaría ver esta cuenta 3 dividido raíz de 3, cuánto da. Si alguien me puede hacer esa cuenta, ¿cuánto da 3 sobre raíz de 3? 1,73, profe. 1,73. O sea, si ustedes ven, esto que está acá, que es 3 sobre raíz de 3, da 1,73. Esto lo puedo decir que es raíz de 3. Es 1,73 raíz de 3, o sea que 3 sobre raíz de 3 es raíz de 3, por lo tanto, la potencia total me queda raíz de 3 U de línea por I de línea. Pero vean
que esto fue calculado para una carga equilibrada conectada en triángulo. Entonces podemos poner acá que esta sería la potencia total en una carga equilibrada en triángulo. Equilibrada. Y pongo triángulo. Si la hubiera calculado, sumado las tres, es lo mismo. Entonces llegamos a esta expresión. Vamos a ahora analizar cómo sería la potencia si tengo una carga en estrella. Bien. Ahora supongamos tener una carga en estrella equilibrada. Y queremos calcular o queremos obtener la potencia activa total. Le pongo así, ya sabemos que es la potencia activa. Y que se mide en watts. Entonces vamos a dibujar nuestra estrella. La carga. Y acá la voy a llamar como Z estrella. También para marcar bien también que están balanceadas, son las tres iguales. Esto es Z estrella. Esto es Z estrella. Y bueno, entonces nosotros acá tenemos que hacer algo y tenemos que ver que vamos a tener una sola corriente. Que nosotros a esta corriente le llamamos la corriente de línea. Y vamos a tener acá otra corriente de línea y voy a obtener acá otra corriente de línea. Y si dibujo el neutro, que no necesito dibujarlo, ¿por qué? Porque como la carga es equilibrada, nosotros sabemos que la corriente por el neutro es cero. Y que acá tengo, aunque saque el neutro, aunque lo desconecte el neutro, el sistema, como tiene carga equilibrada, no hay desplazamiento de neutro. No hay desplazamiento de neutro. O sea que puede estar, no puede estar. Bien, y ahora lo mismo. Voy a calcular la potencia en una fase. Voy a calcular la potencia en una fase. Entonces, por ejemplo, en esta fase que está acá, voy a poner cuánto sería la potencia por fase. Muy bien, para poner la potencia por fase, yo tengo que recordar de la misma manera que recordé acá esta relación que hay. Esta es una relación que se da en las cargas en triángulo. Vamos a ver cómo sería la relación en las cargas en estrellas. Tengo una sola corriente, por lo tanto, en estrella va a haber una sola corriente, entonces la corriente de línea es la corriente de fase. Y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener una relación entre las tensiones de fase, U de fase, y las
tensiones de línea. Las tensiones de línea van a estar entre fase y fase. Por lo tanto, acá voy a tener una tensión de línea, y si esta es la fase R, fase S, fase T, esta tensión de línea es la que nosotros llamamos URS, y acá se repite exactamente lo mismo. UST, que es la tensión de línea, y voy a tener entre acá voy a tener la otra, tensión que va a ser UTR. UTR, que también va a ser la tensión de línea, lo pongo. URS, que va a ser la tensión de línea. Y esto, que yo le puse U de fase, pero la llamamos URN. Y vamos a tener USN y vamos a tener UTN. Por lo tanto, en este, a diferencia del triángulo, se guarda esta relación, que la U de línea es raíz de 3 la U de fase. Esto, si recuerdan, lo habíamos visto, bueno, se repasa. Y esto, las relaciones entre corrientes y tensiones, es, por ejemplo, si me preguntan, bueno, ¿qué diferencia, aparte de que una impedancia está conectada en estrella y en triángulo, qué es lo que la caracteriza a una de la otra? Y lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Acá tenemos una, y para comparar, acá tenemos la otra. Por lo tanto, vamos a calcular la potencia de una fase. Vamos a usar el mismo criterio que usamos acá. Calcular la potencia de una fase. Entonces, la potencia de una fase sería los productos, y la fase que vamos a ver puede ser esta, donde está esta impedancia, que acá le puse la potencia de fase, y yo me encuentro que tengo corriente de línea circulando por la impedancia, y la impedancia está conectada a una tensión de fase. Entonces yo puedo escribir a la potencia de esta fase como el producto del módulo de la tensión de fase por la corriente de línea por el coseno phi, que es el ángulo de la impedancia. Y aquí exactamente lo mismo, como todas estas tensiones de fase y la otra tensión de fase que tengo acá entre USN van a ser iguales los módulos, y las corrientes de línea son exactamente las mismas, yo voy a tener que la potencia total, de nuevo, ustedes saben a dónde voy a llegar, la potencia total sería 3 veces la potencia de fase, o sea, sería 3 veces el producto de U de fase y de línea por el coseno de phi. Bueno, veamos acá, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Yo lo que puedo hacer es, de esta expresión de acá, yo puedo escribir que la U de fase es la U de línea sobre raíz de 3. Bueno, y esto lo puedo reemplazar acá. Y van a ver que llego a la misma expresión. La potencia total va a ser 3 sobre raíz de 3, U de línea, corriente de línea, por el coseno phi. Bueno,
habíamos visto que esta expresión 3 raíz de 3 nos daba raíz de 3, y acá tengo la expresión de la potencia total que me sirve para calcular en un sistema que está con las cargas equilibradas. Entonces veamos que las potencias son idénticas, o sea, en cualquier carga trifásica equilibrada, la potencia viene dada por la misma expresión. Potencia total, raíz de 3, u de línea, y de línea, siempre los módulos, recuerden. Y viene independientemente de la carga, si está conectada en estrella o en triángulo, nos da la misma expresión de la potencia. Si a mí me dicen que la carga es equilibrada, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, es una carga equilibrada. ¿Y qué corriente de línea tengo? ¿Qué tensión de línea tengo? Y necesito saber qué impedancia, y con el ángulo de la impedancia ya puedo calcular la potencia, ¿no? Bueno, la potencia aparente y la potencia reactiva total están relacionadas con la potencia activa total. Por consiguiente, en la carga trifásica equilibrada tienen unas potencias activas, aparentes y reactivas que vienen todas dadas por la misma expresión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un circuito de estas características, yo puedo poner que la potencia total activa es esta. La potencia reactiva total la puedo poner como raíz de 3, u de línea, y de línea, coseno de phi, y la S total me queda solamente raíz de 3, u de línea, y de línea, y nada más, ahí. Profe, Entonces, la potencia reactiva no es por el seno del tiene coseno del razón, ángulo. tiene razón. Perdón, ya empezamos con equivocarme, pero está bien que me corrijan. Seno de phi. Bueno, ahí está. Bueno, y estas son para las cargas cuando están equilibradas. Cuando las cargas están equilibradas es fácil calcularlo, no hay ningún problema. Y si no, vamos a tener que recurrir, si la carga está desequilibrada, vamos a tener que recurrirla calculándolas en forma por separadas, y después, bueno, todo lo que son watts, lo sumo con watts, y volt-ampere reactivos con volt-ampere reactivos, y así. Bueno, entonces acá tenemos lo que es potencia en trifásica. Si la carga está desbalanceada, voy a calcular por fase. Y después calcularé la otra fase, y después calcularé la otra fase, y haré la suma de las tres potencias activas. Bueno, que quedó claro esto, no hay más como para decir. No sé si quieren hacer un ejercicio, y calculamos la potencia en una carga en triángulo. Profe, una consulta. Sí, Y para el cálculo acá que digamos en la realidad, ¿no? Para calcular el factor de potencia, en ese caso acá es lo mismo. Tenemos que hacer el cálculo de cada potencia claro, activa en cada fase, ¿no? exacto, hay que usar el cálculo y hay que
ver la carga equivalente que tiene, ¿no? El ángulo que tiene la Z, ¿no? El Z, claro, sí. El Z, porque no se olviden que nosotros podemos hacer un ejercicio donde tenemos una carga en estrella y una carga en triángulo, para ver cómo operamos de esa manera, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Bueno, si les parece, miren, hacemos un ejercicio, y vamos a hacer un ejercicio acá que tengo los valores para no hacer muchas cuentas. Y el ejemplo es una carga en estrella. Vamos a ponerlo como ejemplo. Se tiene una carga, perdón, en triángulo, una carga en triángulo, alimentado por 3 conductores, por 3 conductores, La tensión es 240 volts. Y la secuencia es ABC. No tengo los valores. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. No tengo los valores. Tengo unos valores, no todos. La secuencia es secuencia RST. Perfecto. Entonces, lo que nos piden calcular es la potencia activa. Vamos a empezar con eso, con la potencia activa total. La potencia activa total, vamos a poner, ustedes verán que tengo que calcular las corrientes, ¿no? Porque me dice calcular la potencia total. Y la agregamos así en watt, así sabemos que es la activa. Les paso a dibujar la carga con la impedancia que tiene conectada. No voy a dibujar el generador, voy a dibujar los cables que vienen del generador y se conectan con la impedancia. La carga es desequilibrada,